Muy buenas tardes, hermanos, amigos, invitados, conocidos. Queremos darles la bienvenida a nuestra reunión de Semana Santa, que también obviamente es virtual. Estamos ajustándonos a las necesidades de estos momentos. Y esta noche queremos tratar el tema del amor de Dios. Muchas veces cuando yo pienso en el amor de Dios, doy gracias a Dios que tenemos la definición y la demostración de ello en las Escrituras, pero es una de las realidades de Dios que me cuesta capaz más entender, porque su amor, cuando hablamos sobre su amor, estamos tratando de la gracia de Dios, del perdón que Dios nos da por medio del Evangelio, y a veces no parece tener sentido por la maravilla y por cuán generoso es Dios en amarnos como Él nos amó. Pero a pesar de mis debilidades, ¿verdad? En poder comprender, lo que vamos a hacer esta noche es ir a las Escrituras para ver también lo que el apóstol Pablo dijo sobre el amor de Dios, porque él quería que todos comprendieran la grandeza del amor de Dios. Y por estudiar este texto creo que vamos a poder empezar a comprender por lo menos la grandeza del amor de Dios. Y quiero introducirme. Yo soy el pastor Jonathan Reifeld y me mudé a Uruguay en 2014 con mi esposa para servir al Señor aquí en este país. Y hace 4 años más o menos, un poco más de 4 años, nació nuestro hijo Owen también. Y estamos muy contentos de poder servir en la Iglesia Bautista aquí en Colonia, Uruguay. Esta noche, como mencioné, vamos a tratar de tratar el tema del amor de Dios. Y yo recuerdo, ¿verdad?, cuando era alumno en la Universidad Bautista de Maranatha en Wisconsin, en los Estados Unidos, que en la clase de la psicología tuvimos que estudiar el tema del conductismo. En inglés sería behaviorism. Es la idea de que como nosotros supuestamente evolucionamos de animales, y los animales, ¿verdad?, de una célula, que todo lo que experimentamos es básicamente base a nuestros apetitos y nuestras necesidades. Y elimina ese sistema de pensar, ¿verdad? Elimina la posibilidad de que tengamos espíritu y que un amor realmente no está disponible en Dios, porque ni tampoco considera la posibilidad de que Dios existe. Todo es conductismo, todo se explica base a los apetitos y los intereses propios que podemos tener nosotros. Y para mí era un tema medio extraño y nuevo, y me molestó, porque al tratar de entender el sistema de pensar, empecé a sentir una frialdad, no porque lo creyera yo, pero por tratar de entender cómo una persona podía acercarse al significado de la vida por medio del conductismo. Es un sistema bien frío. El conductismo no toma en cuenta la persona histórica de Jesucristo y el amor divino que nos está disponible en Él. Esta noche vamos a estar en Efesios capítulo 3, versículos 14 a 21. Efesios está en el Nuevo Testamento, hacia el fin, ¿verdad?, de la Biblia. Y al encontrar Efesios vamos a estar en capítulo 3 y vamos a leer versículos 14 hasta 21. Antes de conocer personalmente el amor de Cristo, el judío, quien era muy religioso, Pablo, se llamaba Saulo antes de cambiarse el nombre Pablo, ¿verdad? Dios se lo cambió. Pablo o Saulo perseguía la iglesia porque pensaba que los judíos creyentes habían comprometido la calidad de la fe judía en admitir que los gentiles, gente que no era judía, por ejemplo, podían ser admitidos en el favor de Dios, en el plan de Dios para la salvación, ya que era la iglesia, ¿verdad? Pablo pensaba que los judíos no más eran los elegidos de Dios,
Pero por fin, y se puede leer sobre esta historia en Hechos capítulo 9, por fin el amor de Cristo para con los judíos, pero también para con los gentiles, para con todos, le ganó. Y este Saulo se convirtió en Pablo, el apóstol a los gentiles. Y Dios lo utilizó para escribir mucho del Nuevo Testamento. Y aquí en capítulo 3 de Efesios, versículos 14 a 21, vamos a leer lo que realmente es la maravilla que era para el apóstol Pablo pensar que Dios iba a usarlo a él para convencer a muchos gentiles del amor de Dios, que se conoció primeramente en el Antiguo Testamento, pero también se da a entender por medio de Jesús el cumplimiento del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Y vamos a empezar por leer versículo 14. Efesios 3:14 dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar que Dios use esta reunión virtual en nuestras vidas para mejor comprender, apreciar y aprovechar el amor que nos tiene Dios en su Hijo Jesucristo. Y yo quiero decir ya, antes de realmente entrar en el pasaje, que buscamos evitar las tentaciones, las distracciones que harían que no escucháramos o que harían que no prestáramos la atención. Yo sé que en casa virtualmente es más difícil a veces prestar la atención a otras necesidades que surgen, distracciones, pero les pido que hagamos todo lo posible para prestar la atención a la palabra, porque estoy seguro que Dios quiere hablarnos en este momento. Vamos a orar. Padre Celestial, pedimos que tú nos acompañes mientras buscamos entender mejor tu amor para con nosotros. Que abres también nuestro entendimiento y nuestros corazones a estas verdades. Si ya somos creyentes, que nuestra fe sea fortalecida y también si no somos creyentes, que podamos tener y poner nuestra fe en Jesucristo, capaz por la primera vez entendiendo mejor el amor que Dios nos tiene en el Evangelio. Pedimos, Padre, que el mensaje sea claro, que el mensaje sea de mucha bendición. Y esto lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, hemos leído, hermanos, esta porción de las Escrituras que habla sobre lo que era la petición del apóstol Pablo para específicamente los gentiles. Y lo que vemos en este pasaje es la calidad del amor divino. Y vemos primeramente en versículos 14 a 15 que este amor divino, como se puede ver, ¿verdad?, en el título Amor Divino, que viene de Dios. Vamos a leer una vez más 14 a 15. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Entonces, ¿qué hacía el apóstol Pablo? Él dice que doblo mis rodillas para que Dios os dé. En otras palabras, este amor divino, viene por medio de lo que hace Dios. El apóstol Pablo estaba rogando que Dios concediera a los creyentes la capacidad de comprender para luego poner en práctica este amor de Dios. Dios obra por medio de la oración, hermanos, y es por eso que Pablo podía orar esperando algo grande de Dios. Jesucristo nos enseñó a orar
Y el apóstol Juan nos enseñó que cuando nosotros oramos y pedimos algo que sea según la voluntad de Dios, Él nos escucha y ya podemos esperar que Dios nos conteste. Dios es así, pero queremos depender de Él. Cristo nos enseñó con sus enseñanzas, también con su ejemplo, la importancia de orar para que las cosas de Dios, las cosas divinas, nos vinieran. Por ejemplo, en Juan capítulo 17, vemos a Jesús enseñando a sus discípulos, orando por ellos, que ellos permanecieran en la fe y que también a pesar de las tentaciones que iban a experimentar, que permanecieran. Y también Cristo en Juan 17, después de orar por sus apóstoles, Cristo oró por los que iban a creer por medio de los apóstoles. Y eso significa, hermanos, en versículo 21, ¿verdad? De Juan 17, que Cristo oraba por nosotros, los que hemos creído en Cristo, ¿por medio de qué? La Biblia, que fue escrita por los apóstoles y los discípulos primeros de Jesucristo. Si tú eres creyente porque Cristo te amó lo suficiente para orar en fe que Dios nos salvara. Y podemos dar gracias a Jesús por eso. Oró por nosotros. Aún la Biblia dice que Jesús sigue intercediendo por los santos. En este momento, Jesús está orando por nosotros. El amor divino viene de Dios y vemos la importancia de orar para que este amor alcance a los demás. Uno puede preguntarse, ¿este amor divino se accede automáticamente? En otras palabras, como dice, por ejemplo, en versículo 15, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Uno se puede preguntar, entonces, si todos somos una familia de los seres humanos, obviamente, en ese sentido se ve que todos somos de la misma raza, por ejemplo. Si todos podemos decir que Dios es su Padre. Y queremos tener cuidado aquí, porque a pesar de tener mucho en común, ¿verdad? Toda la raza humana, Jesús también hace una distinción. Dice que los que practican el pecado demuestran que pertenecen al diablo. De hecho, cuando debatía con los líderes religiosos en el primer siglo, eran muy religiosos, pero igual él dijo, ustedes practican el pecado, ni tampoco me aceptan a mí. Y él dijo, eso es resultado de no pertenecer al Padre, el Padre de Cristo, pero su Padre, dijo Cristo, era el diablo en Juan 8:44. Entonces queremos tener cuidado con pensar que simplemente por nacer todos aprovechan este amor de Dios y esta relación hijo-padre. Eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, pero no es algo que se recibe automáticamente. Viene, como vamos a ver, por medio de escuchar y entender el Evangelio de Jesucristo. ¿Cómo definimos el amor? También es muy importante. Por ejemplo, en el mundo, cuando nosotros escuchamos, por ejemplo, los cantantes en el mundo, siempre cantan muy confundidos, eso es la verdad. Cantan sobre amar y no poder recibir ese amor, de perder su amor, y es una confusión al escuchar lo que el mundo piensa sobre el amor. Al mundo el amor es un sentimiento que va y luego viene y luego va. Y muchas veces ese amor mundano termina en dolor, termina en confusión. Tristemente, cuando hay hijos abandonados, muchas veces debe al hecho de que alguien dijo que yo te amo, pero no, el amor no era sincero, no era verdadero, no era la calidad de este amor divino, de que se trata este pasaje. Es algo que también en el mundo, ¿verdad? Si dejamos que el mundo defina el amor, es algo que se puede manipular. Lo damos para sacar lo que nos gusta y lo retenemos cuando no sacamos lo que nos gusta. El amor en el mundo es muy variable y depende del día, depende de cómo nos sentimos en un día dado. Pero el amor de Dios no es así, hermanos. El amor de Dios no tiene condiciones. El amor divino se conoce por medio de sus frutos.
Y lo que vemos en este texto, en versículos 16 a 18, es que el amor divino produce la fe y la estabilidad. Voy a decirlo una vez más, que el amor divino produce la fe y la estabilidad. Vamos a leer versículos 16 a 18. 16 dice, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y va a seguir, ¿verdad? Con este sentido. Pero, hermano, lo que quiero que veamos aquí en el texto es que la fe no es algo que maquinamos nosotros. La fe es una respuesta al amor de Dios que es conocido en Jesucristo. De hecho, en Gálatas 5:6 dice que la fe obra por amor. En otra palabra, para poder tener una fe que realmente vale, es necesario poner nuestra fe en algo o en alguien que realmente amemos, porque es una persona confiable. Y si no fuera así, sería muy difícil, si no imposible, tener fe. Y sospecho que esa explica la razón por la cual mucha gente no puede tener fe, porque no han reconocido el amor de Dios, el amor que nos tiene en el Evangelio. ¿Y por qué envió a Jesucristo? Todas las riquezas que nos están disponibles en Jesucristo. Hermanos, el amor produce fe. Fe es el resultado, fe es un fruto del amor. Por ejemplo, vamos a mirar versículo 17 otra vez. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Y ahora vamos a hacer una pausa. Y vamos a poner este versículo en revés, para decirlo así. Dice, arraigados en amor. Menciona fe y luego dice, arraigados en amor. Bueno, una pregunta. ¿Se puede disfrutar de los frutos de un árbol antes de que éste tenga raíces? No. El apóstol Pablo dice fe después de ser arraigados en amor. Y no solamente arraigados, dice cimentados en amor. Otra pregunta. ¿Se pone las paredes y el techo y los muebles antes de poner el fundamento? No se puede. Bueno, se puede, pero no sería sabio, ¿verdad? Dice que es necesario ser arraigado y cimentado en el amor y eso produce fe. Es algo, hermanos, que no se entiende. Amigos y conocidos, vecinos, a los quien sean, es algo que no se entiende en el mundo. La fe no es algo que maquinamos nosotros. La fe no es, bueno, yo quiero creer que Dios existe a pesar de no tener evidencia. Yo creo en Dios y espero que me haga algún milagro. Esa no es una fe bíblica. La fe bíblica es reconocer lo que Dios hizo en la persona de su Hijo Jesucristo y creerlo, confiar en Él. La fe es una respuesta al amor de Dios. El amor divino produce la fe y la estabilidad. Yo quiero leer un versículo en 1 de Juan, ustedes no tienen que buscarlo. 1 de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dice que en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. No sé cuántas veces, capaz miles de veces, he escuchado, he conocido a gente que cree que tienen el favor de Dios, van a ir al cielo simplemente porque son buenas personas, tienen personalidades muy amigables, ¿verdad? Geniales. Y yo he conocido a mucha gente muy agradable. Pero según lo que la Biblia dice, nosotros no podemos ganar el amor, el favor de Dios simplemente por ser buenas personas, porque no nacimos amando y buscando
de Dios. Y dice que, mira, el amor que Dios no tiene, no nos dio porque fuéramos nosotros tan buenos con Dios. Dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios. No debe a eso. El rey Salomón, ¿verdad? El hombre más sabio de todos los tiempos. Él dijo en Eclesiastés 7:20. Dijo, ciertamente no hay hombre justo en la tierra, que haga el bien y nunca peque. ¿Qué es el punto del rey Salomón en ese pasaje? Que también con el cual, ¿verdad?, concuerdan todos los profetas, todas las escrituras. El hecho de que a pesar de todo el bien que podamos nosotros, todo lo que hacemos todavía es manchado por pecado. Puede ser por no tener un buen motivo. Puede ser por el orgullo hasta religioso que tenemos por ser buenas personas. Pero hermanos, el testimonio de la Biblia es que no es que hayamos amado a Dios o ganado su favor. No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y dice que Él nos amó y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Cristo es el sustituto por nuestros pecados. En Cristo, Dios nos ofrece el gran intercambio. En Cristo vemos el deseo de Dios de darnos su santidad por nuestra pecaminosidad. La Biblia dice, es por eso que Cristo se manifestó, es por eso que Cristo vino, para mostrarnos el amor que Dios nos tiene. Y tal como fue hecho en el Antiguo Testamento, esa palabra propiciación, ahí es una referencia a lo que fue practicado cuando el sumo sacerdote en Israel, en el templo, entró para rociar sangre de algún animal sobre la tapa del arca del pacto. Y bueno, tuvieron que hacerlo todos los años, continuamente. Y cuando Jesús vino al mundo, todo eso era una sombra de lo que Dios quería hacer para nosotros en proveer un sustituto, alguien que pagara el precio de nuestros pecados, para que nosotros experimentáramos el perdón que Dios quiere darnos. Entonces, cuando Cristo vino, Juan el Bautista, ¿verdad?, profeta judío, todos sabían que era profeta, señaló mirando a Jesús, tú eres el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y tuvo razón el profeta Juan el Bautista. Cristo se ofreció a sí mismo por nosotros cuando Él murió, absorbió la ira de Dios que merecíamos nosotros, para que nosotros, al creer en Él, creer en sus enseñanzas, en su testimonio, que es el Hijo de Dios, en su muerte, que es este gran intercambio, ¿verdad?, nuestro sustituto, y luego creer en su resurrección de los muertos, que la Biblia afirma, con muchos testigos oculares, también cientos de ellos afirman que se resucitó. Si creemos este mensaje, Dios nos da vida espiritual, y así es ser un cristiano. Es el gran intercambio que Dios nos ofrece. Cristo en nosotros es el secreto de la fe y de la estabilidad. Por ejemplo, regresando a nuestro pasaje aquí en Efesios 3, dice al empezar versículo 17, dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Cristo quiere morar en nosotros. Y ahora, para evitar confusión, ¿verdad?, a veces se piensa que, tristemente algunos piensan que, por ejemplo, se puede comer Cristo. Se hace en algunas iglesias, pero no tiene sentido comer el cuerpo literal de Cristo. Cristo está sentado a la diestra de Dios en este momento. La Biblia dice que está esperando el momento de regresar. Y bueno, pero Cristo morando en nosotros, ¿qué puede significar eso? Bueno, significa que al creer en Jesús, al arrepentirnos de nuestros pecados, su Espíritu ya vive en nosotros, para que Cristo habite en vuestros corazones. Y cuando eso pasa, es el secreto de la fe y de la estabilidad. Cristo dijo, yo quiero comparar al hombre que me oye estas palabras, al hombre que construyó su casa sobre la roca. La lluvia puede caer, puede haber una tormenta gigantesca, pero esa casa permaneció porque fue fundada sobre la roca.
Y así somos nosotros cuando al escuchar la palabra de Cristo, al creer en Él, por medio del Espíritu que nos es dado, podemos permanecer a pesar de las tormentas que este mundo nos puede ofrecer. Yo pienso en un versículo también, ¿verdad? Porque estas son cosas espirituales y capaz no logremos entender cómo funciona todo, pero la realidad es que al creer en Cristo, su Espíritu vive en nosotros. ¿Qué es necesario para que esto nos pase? Bueno, el apóstol Pablo dijo en otro lugar en Romanos 10, dice en versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Alguien dice que yo creo en mi propia manera, en mi corazón, pero no me pidas que confiesa ante alguien lo que creo yo. No, dice que cuando alguien realmente cree, es una realidad en su corazón. Es una realidad que se manifiesta también con confesarlo con la boca. Y dice versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Al escuchar del amor de Dios, escuchar del Evangelio de Jesucristo, que Él murió en nuestro lugar para proveernos una manera de conocer a Dios personalmente, lo que pasa es que al invocar el nombre del Señor, seremos salvos. Y yo sé que muchos, ¿verdad?, de los que están mirando este video, escuchando, lo han hecho. Gracias a Dios por eso. Y hay aún más que tienen que hacerlo. Y nada puede darme, ¿verdad?, más felicidad, y ni a ningún otro pastor, que saber que algunos por medio de mirar este mensaje que recibieron a Cristo. Eso es lo que creemos, eso es lo que Dios quiere. Y eso es la manifestación del amor de Dios, creer en su Hijo Jesucristo. Y versículo 18 dice esto, en Efesios, ¿verdad? Efesios 3, versículo 18 dice, que también seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y ahora está utilizando términos, ¿verdad?, de la arquitectura para hablarnos sobre las dimensiones del amor de Dios. Y lo que el apóstol Pablo está haciendo aquí, dice que hay dimensiones de ese amor de Dios que nunca pueden ser exhaustidas. No sé si es una palabra, perdón, pero siempre hay algo más que descubrir. Hay algo más que experimentar en cuanto al amor de Dios. Y eso me lleva a la mente. Cuando era niño y joven, muchas veces, demasiado veces, compré paquetes de eran como tarjetas deportivas, ¿verdad? Y en cada tarjeta se encontró algún jugador de básquet o de béisbol o de fútbol americano. Y tuvieron paquetes calientes, se llamaban. Y normalmente, ¿verdad?, se podía conseguir cualquier jugador. Y muchas veces no eran muy buenos, ni tampoco muy valorosos, ¿verdad? O valorosas la tarjeta. Pero yo recuerdo, capaz un par de veces, después de comprar demasiados paquetes, ¿verdad?, de esas tarjetas deportivas, que de vez en cuando encontré lo que se llamó un paquete caliente. Y lo que pasó es que al encontrar, ¿verdad?, normalmente 10 tarjetas vinieron en un paquete. Y al mirar, ¿verdad?, la primera era un buen jugador, o capaz una edición de tarjeta, una serie de tarjetas que eran muy valiosas, que se podían encontrar dentro de esa marca de tarjetas. Pero cada de vez en cuando, capaz una vez cada 3,000 paquetes, cada tarjeta era muy valiosa. Y cuando eso pasó, se llamó un paquete caliente. Yo quiero mostrarles una tarjeta que encontré por medio de eso. Capaz van a reconocer, ¿verdad?, quién es. Es una tarjeta de Kobe Bryant, el quien de hecho murió de recién en su accidente en el helicóptero. Y también Allen Iverson, 2 estrellas del deporte del básquetbol. Y en la tarjeta se ve parte de la cancha o del piso sobre el cual jugaban en algún momento. Y bueno, puede ser algunos un disparate, ¿verdad? Para mí hoy en día es una reliquia interesante, pero medio disparate aún hoy. Es medio valoroso, creo que vale unos capaz cientos de dólares, no estoy seguro. Pero ¿qué pasa? El amor de Dios es mejor que un paquete caliente de tarjetas deportivas, porque al recibirlo,
seguimos descubriendo nuevas dimensiones, la suficiencia completa de Dios en el Evangelio, en que nos amó y al recibirlo, es como el apóstol Pablo oraba, yo quiero que comprendan todas estas dimensiones porque siempre hay algo más que descubrir. Por medio de Cristo, uno sigue descubriendo la inmensidad del valor de todas las dimensiones del amor de Dios. Y así que hemos visto, hermanos, que el amor divino viene de Dios. El amor divino produce la fe y la estabilidad. Y por fin vemos que el amor divino excede todo conocimiento. Versículos 19 a 21 dicen, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. El amor divino entonces excede todo conocimiento. Ahora, el conocimiento en sí es muy bueno. El conocimiento es muy necesario, pero el conocimiento también tiene sus límites. Nosotros nos encontramos en la edad de la información y la información, el conocimiento es muy valoroso. Las compañías más grandes del mundo valoran en gran manera la información mundial. En tiempos antiguos, el mundo era obsesionado con conocimiento espiritual y muchas veces en la magia. Y no somos muy diferentes hoy, me parece. Hasta los científicos nos dicen que con tiempo, tal como hemos podido solucionar muchas enfermedades, muchos dicen que podremos también solucionar hasta la muerte. Si ustedes no me creen, pueden buscar, ¿verdad? De hecho, vamos a incluir aquí en una tarjeta por arriba también, como un enlace por abajo, un video que produjimos que habla un poco sobre este tema. ¿Qué es el problema con decir que ya hasta la muerte vamos a poder solucionar? Porque la Biblia, un documento afirmado por muchos testigos oculares y a lo largo del tiempo, ¿verdad? Se ha probado fiel, fidedigna, que dice que, mira, la muerte existe a causa del pecado. No se puede tratar uno sin considerar el otro, que la muerte entró en el mundo a causa del pecado humano. Entonces, ¿qué podemos decir sobre la posibilidad de solucionar la muerte? No sé. Yo sé que el Apocalipsis en un versículo habla sobre en los tiempos finales algunos querrán morir pero no podrán. Y la verdad no sé a qué cosa exactamente significa, ¿verdad? O se refiere. Pero algo que es cierto, que es la muerte existe en el mundo a causa del pecado. Y por eso, dice Juan, 1 de Juan 3:8, que por eso fue manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Las obras del diablo es pecado, termina en la muerte. Y cuando Cristo apareció para morir y para resucitarse, Él deshizo el diablo mismo su poder, deshizo el poder del pecado, ¿verdad? Que nosotros somos esclavos al pecado a menos que vengamos a Dios en su manera por medio de recibir a Cristo. Pero Cristo deshizo al pecado, al diablo, hasta la muerte misma. El conocimiento en sí es frío, porque el conocimiento no puede amarnos. El conocimiento no puede proveernos la fe y la estabilidad. Pero Cristo sí. Cristo nos provee estas cosas y también conoce todo, sabe todo. Y el Dios que nos ama conoce todo y quiere obrar a nuestro favor. Eso es lo que vimos en versículo 20. Mira cómo glorifica Pablo a Dios y que dice sobre él. Dice que aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades. Entonces Dios obra por medio de la iglesia verdadera, digo. Yo sé que hay buenas iglesias y malas iglesias en el mundo también. Y hay otro video
al cual quiero referirme, que es una tarjeta por arriba en este momento, pero también como enlace abajo. ¿Para qué sirve la iglesia local? Pero Dios obra por medio de la iglesia verdadera. Y Dios es glorificado cuando es creído y cuando la gente aprovecha su amor. ¿Y qué es su amor? ¿Cómo se manifiesta? Bueno, para repetir lo que hemos visto en esta oración del apóstol Pablo, para que sus contemporáneos y también nosotros comprendiéramos el amor de Dios, vemos que el amor divino viene de Dios. No se encuentra en el mundo, pero sí se encuentra en Dios y por medio de lo que hizo en Jesucristo. El amor divino viene de Dios. El amor divino produce la fe y la estabilidad. La fe no es algo que maquinamos nosotros. La fe es una respuesta al reconocer el amor que Dios nos tiene en la persona de su Hijo Jesucristo. Y eso nos da una estabilidad. Y el amor divino excede todo conocimiento. Entonces, quiero animar a los creyentes que nosotros continuemos buscando ser personas que demuestran el amor de Dios porque es impresionante. Y los que todavía capaz no estén seguros o capaz ya sepan que, bueno, no he confiado en Jesús en esta manera que me sigas explicando, yo quiero animarte o animarlos que lo hagan lo antes posible. Dios te ama y podemos estar seguros de ese hecho porque Cristo vino para morir en nuestro lugar, no solamente para los judíos, no solamente para un grupo exclusivo, para todo el mundo, como dice Juan 3:16, que es necesario responder a ese amor en fe, en arrepentimiento de nuestros pecados, admitir que es verdad, yo estoy de acuerdo, he pecado, y yo quiero que no yo solucione mis pecados porque no puedo, yo quiero que Dios me solucione mis pecados y me dé esa fe y esa salvación del cual hablas en este momento. Entonces, si es así, vos sabés que uno de los pastores de nuestra iglesia nos encantaría poder hablar contigo para que tú puedas estar seguro de que hayas puesto tu fe en Jesús en la manera que Dios quiere. Y por eso vamos a incluir los nombres de los pastores al final de este video, también los números. Y no se olviden de los enlaces que también vamos a incluir, que trata algo de este tema de fe en Jesús. Y creo que pueden ser de mucho provecho. Que Dios les bendiga, que les dé una maravillosa Semana Santa, lo que queda, ¿verdad?, de ella, y que tengan una muy buena noche.